Vea tu Biblia, por favor, porque hoy queremos salir temprano, como a la 1. Jonás, el libro de Jonás. Ahí en el Antiguo Testamento. Recuerda, si no sabes cómo encontrarlo, las Biblias tienen índice también. No es pecado ir al índice. Ahí donde están todos los libros de la Biblia. Jonás, en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos y nos vamos a detener allí. No quiero hacer mucha introducción porque quiero aprovechar el tiempo. Jonás capítulo 1. ¿Cuántos llegaron ya? Mira si tu vecino ya llegó, si no, ayúdale a llegar. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Escucha eso, si pudiera subrayar, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Tarsis es lo que actualmente es España. Tarsis es España. Y mira qué interesante. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Versículo 5. Los marineros aterrados. ¿Cuántos han visto marineros que se asusten por una tormenta en el mar? Nadie, ¿verdad? No sé qué clase de marineros eran estos. Pero a mí me preocuparía que un marinero diga, fíjate que me mareo ahí en el barco cuando se mueve mucho. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios, y esto es con minúscula, ese Dios es con minúscula porque no es nuestro Dios, es cualquier Dios. Cada uno a su Dios, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Yo no sé si es que estaba cansado o realmente no le importaba mucho lo que estaba pasando. El capitán del barco se le acercó y le dijo, y yo me voy a saltar a Reina Valera en este versículo porque me causó gracia lo que le dijo el capitán del barco. Mira lo que le dice ahí. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Alguien le ha dicho dormilón alguna vez? A nuestros hijos le decimos así, ¿verdad? Levántate, hay que ir a la escuela, no seas dormilón. Bueno, ¿qué tienes, dormilón? Bueno, sigo con el versículo donde estábamos. ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Así en un paréntesis, fíjate que estaban orando a su propio Dios. ¿Cuántos dioses hay? Miles de dioses. Pero fíjate que este capitán, a pesar de todo, le dice a Jonás, ora a tu Dios, que ese sí nos va a salvar. ¿Conoces personas que buscan cualquier clase de Dios, pero al final van contigo porque saben que tú sí tienes el verdadero Dios? Y mira lo que dice el versículo 17. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Algunas versiones dicen una ballena. De hecho, eso es lo que siempre decimos, ¿no? La ballena que se tragó a Jonás. La versión original dice un monstruo. Y cuando vemos monstruo, entendemos que no puede ser una ballena. Primero porque las ballenas son buena gente. Bueno, son buenos animales. Pero mira, dice que un enorme monstruo se lo tragó. Cuando leemos toda la historia en el Antiguo Testamento nos damos cuenta de aquel famoso Leviatán. ¿Te acuerdas de Leviatán? Leviatán, que es serpiente, desde el comienzo en Génesis hay una serpiente que la Biblia le llama la serpiente antigua,
que esa serpiente en Apocalipsis se convierte en dragón. Leviatán es el que está en las profundidades del mar. Eso fue lo que se tragó realmente a Jonás, que es el que vive, que está en lo profundo del mar. Ve al capítulo 4, por favor, ahora. Recuerda que Jonás tiene solamente 4 capítulos, así como Filipenses tiene 4 que son fáciles de leer. Y el versículo 11 dice: y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Mira, esto es Dios, que le está diciendo a Jonás después de todas sus protestas. Y mira, ahí en Nínive, que es tan grande, una ciudad hermosa, que hay 120,000 personas. La historia bíblica nos habla de que había más de 1,000,000 de personas en ese tiempo, que no distinguen, o que sea, no saben nada, no saben ni dónde están parados, ni su derecha ni su izquierda, y tienen tantas posesiones materiales. No importa que ellos vivan por eso, no me voy a compadecer. No me voy a compadecer de aquellas personas que no están siguiendo mi dirección, sino lo que ellos quieren hacer. ¿No me voy a compadecer de ellos? Por supuesto que sí. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque nos has traído a este lugar. Padre, no tenemos temor. Tenemos prudencia, Señor. Por eso en esta mañana estamos reunidos aquí, pero oramos, Padre, para que esa tormenta tropical sobre San Diego, sobre California, sobre cualquier otra ciudad, Señor, no haga estragos, no sufran las personas, Señor, incluso que las cosas materiales no se pierdan, Padre. En el nombre de Jesús, tú puedes soplar hacia otro lugar esos vientos, mi Dios. Te pedimos, Padre, que podamos salir, Señor, con un simple recuerdo del susto que tuvimos, pero que tú seas controlando la naturaleza. En el nombre de Jesucristo te pedimos, mi Dios, que toques cada persona en este lugar, cada persona que está mirando a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús hablamos bendición para sus vidas. Declaramos bendición, Señor, en todas las áreas de su vida. Y hablamos lo que tu palabra dice cuando nos habla de que hay dones, diferentes tipos de dones. Pero subrayas uno que dice dones de sanidades en plural. Y como hay dones de sanidades, Señor, para cada enfermedad en este momento, lanzamos esa palabra de sanidad, esa palabra de curación, en el nombre de Jesucristo para los cuerpos enfermos, cualquiera que sea la enfermedad. En el nombre de Jesucristo hacemos acopio a tu palabra cuando tú dices que Jesús llevó todas nuestras enfermedades, que por sus heridas, por sus llagas, nosotros fuimos curados. Señor, nosotros declaramos para nuestros cuerpos salud en este momento y lanzamos la palabra también a lo lejos, a donde haya familia, donde haya parientes, donde hayan amistades que estén sufriendo por alguna enfermedad, tal vez en una clínica, en una cama postrados, no importa en dónde estén, también lanzamos esa palabra de sanidad sobre esas personas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te creemos a ti, Dios mío, te creemos a ti por salud ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Si quieres, pon tu mano en el lugar en donde tengas alguna dolencia en este momento. En el nombre de Jesucristo declaramos que estamos sanos por los méritos de Jesucristo, solamente porque Él lo hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Somos sanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dile a tu vecino, creo que Dios te va a hablar hoy. Y siéntate, por favor. Si tú escribes títulos o temas, ponle allí Tarsis o Nínive. Tarsis o Nínive. Mira qué interesante, porque tenemos como trasfondo ahí en la pantalla, tenemos una brújula y un reloj, no, ¿verdad? Pero tú imagínate que hay un reloj también ahí. Un mapa, bueno, también puede ser un mapa. Porque quiero hablarte en ese orden, Tarsis o Nínive. Obediencia o desobediencia. ¿Cómo vives tu vida? Porque supongo que los que estamos aquí, o la gran mayoría de los que estamos aquí, nos están observando también por las redes sociales. Nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos o hijas de Dios. Pero yo quiero que pensemos en esa época, en lo que está pasando este hombre que fue sacado en la multitud, en medio de la multitud. Y cuando yo leo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Amós nos revela la
gracia y la compasión de Dios, pero Dios no envía a Amós, sino que envía a Jonás y lo envía con un juicio. Para hacer esta historia larga, corta, Dios escoge a Jonás para que vaya a una ciudad y la maldiga. Les diga que tienen que arrepentirse, que si no se arrepienten va a venir un juicio profundo, un juicio muy grande sobre esa ciudad. Y si recordamos la historia, pues Jonás no estaba muy de acuerdo con esto. Jonás no quería ir a un lugar en donde corría peligro su vida. Y él dijo, bueno, Señor, heme aquí, pero envía a otro. A veces Dios hace lo mismo con nosotros. Nos llama a hacer algo y nosotros decimos, Señor, cuenta conmigo. Yo estoy comprometido contigo, pero es que tengo algunas cosas que hacer primero. Ya recordamos en el Nuevo Testamento cuando Dios dice que vamos a dejar padre y madre y vamos a dejar casas y vamos a dejar familias y vamos a dejar trabajos y vamos a dejar negocios por causa de Él. Claro, los que creemos en eso. Lo importante para nosotros es darnos cuenta que Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado. Ojalá que no se te haya olvidado cuál es tu llamado. Si no, pídele a Dios que te lo revele o que te lo recuerde. Pero Dios siempre va a intervenir con misericordia cuando nosotros nos prestamos a su voluntad. ¿Cuál es tu entorno? ¿Dónde vives? ¿Dónde te mueves? ¿Cómo son las personas con las que te relacionas? En tu trabajo, a tu misma familia, ahí en tu entorno donde estás viviendo. ¿Hay cristianos o hay personas que no conocen de Dios? ¿Conoces sus vidas? ¿Aún de tu familia las conoces? Porque hay un mandato del Señor de ir y buscarlos. Y Dios quiere que entendamos ese principio de entrega a Él para que la gente se salve. Esta historia, que es una historia hermosa, difícil de entender, pero es una historia hermosa. Que el Señor escoja a una persona para que vaya a una ciudad difícil, que ahora te voy a recordar cómo era esa ciudad, para que Él se preste a la voluntad de Dios y puedan salvarse centenares, miles, millones de personas. Nosotros venimos los domingos a la iglesia y a veces venimos solos, por semanas y por meses y por años. Tal vez no creemos que es suficiente lo que tenemos como para que los seres queridos se salven también. Si nosotros creyéramos en esto, en el valor de la palabra de Dios y en la salvación, seguro que todos los domingos traerías a alguien, seguro. Es más, no cabríamos ya, ninguna iglesia estaría vacía, las iglesias estarían llenas todas porque creemos que necesitan la salvación. Amados, hoy más que nunca tenemos que darnos cuenta que en cualquier momento puede ser arrebatamiento de la iglesia, que el Señor puede venir en cualquier momento, que el Señor te puede llamar en cualquier momento. Miren las noticias. Yo sé que yo me subo cuando me toca predicar a recordarte las cosas que nos dicen las noticias, porque ahí está el reloj. El reloj de Dios no está en Israel. El reloj de Dios está en las profecías que se han cumplido y en las que ya no falta ninguna de cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Pero estamos listos. Anoche platicábamos con Marco y Larisa y Norma de que nosotros decimos, sí, yo estoy listo y me voy para el cielo. Pero cuando hablas independientemente con alguna persona, todos tienen miedo a morirse. Todos tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de la salvación. A veces ni siquiera sabemos, o más bien somos ignorantes de todo lo que pasa después de este plano natural en donde nosotros vivimos. Si realmente lo conociéramos, diríamos, pues como Pablo, para mí el morir es ganancia. Si yo me muero, gano más que estar en esta vida. Claro, Pablo conocía su función, la función que Dios le había asignado. Por eso decía, bueno, de todas maneras, para mí el morir es ganancia y yo me quiero ir para el cielo, pero por causa de ustedes tengo que aguantarme aquí. Yo no sé si ustedes lo piensan de esa manera, o ya quieren estar con el Señor, o estoy muy joven todavía, estoy estudiando, no he terminado, o tengo unos planes todavía, me quiero casar, quiero tener hijos. ¿Cuáles son tus planes versus lo que Dios quiere? Porque Dios tiene una ciudad, Nínive, para cada uno de nosotros. Dios tiene algo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros. Y mira, cuando vemos ahí en el Antiguo Testamento, como te decía, alrededor de Amós, de Abdías, de Jonás, de Miqueas, de Nahum, los vemos a ellos con un llamado, sí, porque tú lees sus vidas. Pero cuando ves a quién escogió Dios, pues escoge a un hombre que
dice que puede servir, pero no tiene compromiso. Por lo menos todavía no tiene compromiso. Así que nosotros vamos a escoger hacer una diferencia o escoger el ignorar la caída moral alrededor de nuestras vidas. Yo tenía una lista de muchas cosas para decirte cómo está este mundo, pero voy a redundar, voy a repetirte lo que muchos domingos te digo. No tenemos que pensarlo mucho. Tú mira lo que está pasando a nuestro alrededor, mira las leyes que se están aprobando, mira la persecución que hay para diferentes estratos. Mira que unas personas sí tienen derecho a decirte las cosas, pero tú no tienes derecho a decirles las cosas a ellos. Mira cuánto está sucediendo a nuestro alrededor y estamos tan tranquilos como que nunca va a suceder nada. Pero quiero ponerte en advertencia, quiero advertirte, en cualquier momento, el Señor puede llevarte o venir. ¿Están aquí? O puede traer juicio. Puede traer juicio. Así que, ¿qué es lo que tiene que suceder para que haya un precedente de un despertar espiritual? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que empiece a subir ese mal olor a la nariz de Dios? ¿Serán los tiempos de Lot o serán los tiempos de Noé? Y ojalá yo tuviera el tiempo para hablarte de estas dos cosas, porque no es lo mismo los tiempos de Lot que los tiempos de Noé. Ambos tienen algunas características que las vemos hoy día a nuestro alrededor. La Biblia dice que se casaban mujeres y se casaban hombres, y hace la diferencia, y me llamó la atención, porque ¿cómo que se casaban mujeres y se casaban hombres? Bueno, lo que vemos hoy día, mujeres con mujeres y hombres con hombres, porque si no diría, y se casaban los hombres con las mujeres. Están aquí, mi amor. Hay tanto que estamos viendo frente a nosotros y nos pasa como que no vivimos en este mundo. Necesitamos entender que en aquellos tiempos la gente se casaba, la gente hacía fiesta, la gente seguía haciendo sus trabajos, seguía haciendo sus negocios hasta que llegó el juicio. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso, porque a veces me quiero atrever a decir, ustedes no lo van a vivir, nosotros no lo vamos a pasar, porque el Señor va a venir por su iglesia. Y todos decimos amén, gloria a Dios, pero ¿lo vamos a vivir? ¿Estás seguro que no te va a tocar? ¿Estás seguro que esa tribulación que nos predica y que leemos en la Biblia no va a ser para nosotros? Porque esa es la seguridad que nos da la salvación, de que no vamos a pasar por ahí. Están aquí, mis amados. Así que esto es importante para nosotros. Y así como Dios creó esa ballena, para llamarla de alguna manera, para que Jonás se despertara, Él está también creando algunas ballenas hoy día. Él está también alimentando algunas ballenas para algunas personas. ¿Y para qué clase de personas? Para los creyentes, para los cristianos, que son los que entendemos esto. Entonces, cuando yo leí este pasaje en el libro de Jonás, el avivamiento es más que la historia de una ballena o de un gran pez. Es más que eso. Es detenerte ahí, como estoy seguro que te has detenido en Filipenses, en cada uno de esos versículos, y te ha alimentado. Es igual cuando lees Jonás. Y vemos que el primer día en que Jonás realmente comenzó a predicar la voluntad de Dios, en ese mismo día, cerca de 1 millón de personas se salvaron cuando se decidió a obedecer. Claro que tuvieron que pasar 3 capítulos antes. Tuvieron que pasar un lapso de tiempo para que él se diera cuenta que la voluntad de Dios tenía que hacerla. Así que necesitamos advertirle a las personas a prepararse. Necesitamos ser agentes de avivamiento hoy día. El avivamiento no va a venir a la iglesia porque hagamos grandes cosas aquí, el Espíritu Santo se manifieste. El avivamiento comienza en tu vida, comienza en tu casa, comienza con tu familia y la traemos a la iglesia. Así que no esperemos que cuando entremos por esa puerta hay un avivamiento aquí, entonces es para mí. No. Eso lo traes tú a la iglesia. Están aquí, mis amados. Así que este mensaje, vamos a repasar esta historia famosa, porque es una historia muy famosa. ¿Cuántos sabían de Jonás que se lo tragó un pez? Bueno, ¿cuántos no sabían? Enséñame la manito, ¿cuántos no sabían? Bueno, pues está ahí en la Biblia. Lo acabamos de leer, ¿no? Sí existe ese mensaje. Pero vamos a repasar esa historia famosa, pero con principios prácticos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Principios que son profundos si logramos
discernir lo que Dios quiere hablarnos en ese pasaje. Así que vamos a ver estos grandes avivamientos que la iglesia necesita, que la historia necesita, que nuestra nación necesita también. Y mira estos principios que quiero tocar contigo. El primer principio para despertarnos a un avivamiento, para obedecer la voz de Dios, es que necesitamos conocer nuestro entorno. Entorno es donde tú te mueves. Eso es el entorno. Entorno es las personas que están a tu alrededor, la ciudad que está a tu alrededor, el barrio que está a tu alrededor, el edificio o tu casa, las personas que están a tu alrededor. Y ve por favor a Jonás y no te apartes de ahí. En el capítulo 1, mira estos dos primeros versículos. Jonás 1:1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Esto para que entendamos que venía de alguna familia. Y le dice, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Yo no sé, amado. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, estaba joven, que yo veía películas de las familias de Estados Unidos. Yo admiraba aquello, yo soñaba, algún día voy a tener una familia así, porque lo que nos mostraban las películas de Estados Unidos en aquellos años eran familias muy unidas. Entonces se sentaban en la mesa y oraban por los alimentos. Y luego papá salía al patio, al jardín, a jugar con la pelota con los hijos. Y mamá estaba en casa contenta. Yo veía ese modelo y decía, qué bonito, qué bonito. Pero cuánto ha cambiado ese modelo bonito de aquellas películas de aquellos tiempos, que es lo que estamos viendo hoy día. Porque si nosotros no conocemos nuestro entorno, qué es lo que nos rodea, difícilmente vamos a influenciar ese medio también. Dios llama a ciertas personas en particular a lugares particulares. ¿A dónde te ha llamado Dios? Yo te aseguro que te ha llamado a tu trabajo, seguro. ¿Para qué? Para que le hables a tus compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo que no conocen de Él. Te aseguro que si estás yendo a la escuela, estás yendo a la universidad, el Señor te ha llamado allí también. ¿Para qué? Para que le hables a tus compañeros, para que no se pierdan, para que tengan vida eterna como la tienes tú. Porque algo va a pasar, alguna vez va a pasar. Anoche hablábamos de esto porque hemos oído tantas veces que ya Cristo viene y el arrebatamiento. Y es que mi abuelita lo decía hace 30 años y hace 20 años lo oía y todavía no pasa nada. Algunos atrevidos dicen eso. Pero ¿sabes qué sucede? Sí, pudo haberse dicho hace 30 años o hace 20 años o hace 10 años o hace un año. Pero lo que nos dice eso no es que no ha sucedido, es que está más cerca todavía. Está más cerca todavía. ¿Y cuándo va a suceder? Bueno, yo no te puedo dar fechas, pero puedo ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que el caso de Jonás, que encontramos que Dios llama a Jonás a Nínive para predicar contra el pecado. Él está diciendo, llegó el mal olor del pecado, como llegó el pecado en los tiempos de Noé, de Lot. Le llegó al Señor. Alguna vez el Señor siente que ya no puede más y tiene que hacer algo. Algún momento llega en que ya esa voluntad, no permisiva, sino esa voluntad misericordiosa de Dios aparece. Pero alguna vez como que hace para atrás la mano de misericordia y deja que las cosas ocurran en juicio. Y esto es lo que tenemos que estar preparados, amados. Yo no quiero traerte un mensaje para que te preocupes o que te cause ansiedad. Lo que quiero es advertirte de lo que puede suceder en cualquier momento en este mundo como lo estamos viviendo. Entonces, cuando Dios llama a Jonás, te decía hace un momento, Él dijo, aquí estoy, pero manda otro. Sí, Señor, mira, yo sé que yo tengo que hablar de ti en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad o con mi familia. Yo sé que lo tengo que hacer, pero manda otro mejor. A mí no me hacen caso. No quieren saber nada de Dios. Tú no sabes que la última vez que le hablaste a esa persona fue el día, el minuto en que se fue de este mundo. No lo sabes. Y como no lo sé, entonces yo voy a procurar que esas personas escuchen de la palabra de Dios. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y son versículos conocidos. Voy a tocar un par de versículos. Ezequiel 3, 16. Al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Adviértele de mi parte al malvado. Estás condenado a muerte.
espérate un momentito. Déjenlo ahí. Mira lo que está diciendo ahí. Tú estás en una reunión familiar, estás en una quinceañera o en una boda, o estás en tu trabajo, o estás con tus vecinos platicando y de repente lo miras y le dices: estás condenado. ¿Estás escuchando? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos le han dicho a esa persona: estás condenada? Yo me imagino que va a abrir los ojos así grandotes, ¿no? Y va a decir: ¿por qué me dices eso? Es porque no tienes a Cristo en tu corazón. Y estás condenado a muerte eterna, al infierno, terrible. Eso es lo que está diciendo el Señor. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Tú me has oído decir esto otras veces. Mira qué responsabilidad nos da Dios. Ay, es que yo sé que si le hablo ni caso me va a hacer. Es que Dios no dice que te va a hacer caso, Dios dice que le hables. Es que no se va a convertir, Dios no te dice que se va a convertir contigo, pero que le hables. Es que el problema no va a ser para esa persona, el problema va a ser para ti. Esa persona ya tiene la consecuencia de no tener a Cristo en su corazón. Pero tú que tienes a Cristo en su corazón y no le adviertes, dice que tú vas a ser responsable de eso, de esa muerte eterna. Siguiente versículo. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Sencillo, ¿cierto? 2 más 2 son 4. No le hablas, juicio sobre ti. Le hablas, te libras. Sin ninguna condición. Yo no estoy esperando cuando le hablo a una persona que me haga caso. Nunca lo espero. Quisiera que sí. Yo no estoy esperando que diga: sí, acepto a Cristo. Muchos han dicho que sí, pero otros me dicen que no. No estoy listo. Todavía no. Es que no entiendo. Es que yo tengo mi religión. Yo tengo mi iglesia. Como que se trata de iglesia o religión. Mi deber es hacer lo que Dios me está diciendo que haga. El siguiente versículo. Por otra parte, y esto es lo más grave, lo más serio que podemos ver. Por otra parte, si un justo, ¿cuántos son justos? Nosotros somos los justos. El Señor nos ha justificado, Cristo nos justificó. Y cuando se habla de un justo, somos nosotros los que somos hijos e hijos de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Si un justo, ¿será posible que un justo se aparte? Bueno, digámoslo de otra manera, ¿será posible que un cristiano se aparte? ¿Será posible que un cristiano niegue a Dios? Si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Señor, pero yo estuve 10 años en la iglesia, 20 años de cristiano. Es que el Señor está diciendo que no le va a tomar en cuenta eso. Esto no es de antigüedad. Esto no es de las cosas que hice. Esto es que permanecí fiel a Dios. No se le tomará en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Qué feo, hermano. O bonito, depende de la perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que un hermano, que una hermana en la fe anda en pecado y me quedo callado. Es que a mí no me gustan los chismes. Y a mí qué me importa de todas maneras. Yo me voy a ir para el cielo y no quiere ir él, que no se vaya. No, espérate un momentito. Es que Dios nos está obligando a decírselo, a advertirle que no está bien, que no puede seguir mintiendo, que no puede seguir robando, no puede seguir adulterando, no puede seguir fornicando, no puede seguir en esa vida. No puede seguir en esa vida. Tiene que apartarse. Y mira, yo veo tanta gente y me conecto con tanta gente, hablo con tanta gente que son mentirosos de marca mayor. Mentirosísimos, son cristianos, mentirosos, mentira fresca.
Siempre mienten, tienen una facilidad, tienen un espíritu de mentira terrible y mienten. Yo no sé que si ya no se dieron cuenta o ya se acostumbraron, porque seguro que si alguien dice, un cristiano dice una mentira, se da cuenta que está diciendo una mentira. Si el Espíritu Santo no le redarguye, que tengo mis dudas porque el Espíritu Santo te va a redarguir siempre, pero tú no haces caso, vas a caer en esa rebeldía. En la misma rebeldía de Nínive, en la misma rebeldía que vemos a nuestro alrededor, aún en el cuerpo de Cristo. Así que te pediré cuentas de su muerte. Pero veamos la otra parte para que quedemos tranquilitos. El siguiente versículo. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, hermano, hermana, no puedes seguir así. Estás en pecado y tú sabes que estás en pecado. Arrepiéntete. Sí, hermano, sí, hermanita, tienes razón. Me arrepiento ya. ¿Cumpliste tu papel? Y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Señor, ¿pero qué tengo que ver yo con esto? Si el que anda mal es él. Pero Dios me va a pedir cuentas si yo no le digo nada. Están aquí, amados. Dile a tu vecino, yo creo que esa Biblia es otra porque no lo tengo en mi Biblia. Dile. Así que cuando Dios te llama, tú tienes que decir sí y actuar. No estilo Jonás. Está bien, Señor, heme aquí, como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. Sí, aquí estoy, pero manda otro. Esa es tu responsabilidad. Y seguro que Dios ya nos dijo, ya nos lo dijo. Yo no sé si alguna vez le has dicho no a la voluntad de Dios. Ni quiero saberlo, pero te lo pregunto. ¿Alguna vez le has dicho no a la voluntad de Dios? ¿Alguna vez hiciste algo sabiendo que Dios no quería que lo hicieras? ¿Alguna vez te atreviste a hacer algo que sabes que la Biblia dice que no se debe hacer? ¿Alguna vez le desobedeciste a Dios? Yo lo he hecho. Me he arrepentido, pero me ha causado problemas. Porque uno sabe cuando Dios te está diciendo que sí o que no. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Por eso es importante esta historia que estamos contando. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Una brújula o un reloj? ¿Qué es más importante? ¿Qué sería más importante para ti? ¿Una brújula o un reloj? Bueno, depende, ¿no? Depende, decía mi pueblo, depende de la dependidura. Y mira qué interesante, porque ¿qué es lo que ayuda a una persona a estar a tiempo cuando va en dirección incorrecta? ¿El reloj o la brújula? Por supuesto que la brújula, ¿cierto? Por supuesto. ¿Qué es lo que andamos ahí en el carro, el GPS? ¿Un reloj o una brújula? Una brújula. Si fuera más importante el reloj, pondrían un reloj. Vas a llegar dentro de 30 minutos. Aunque andemos perdidos, pero vamos a llegar dentro de 30 minutos. Mira, mi amado, una persona cuando está en una dirección incorrecta necesita encaminarse a la dirección correcta. Necesitamos saber que vamos en la dirección correcta. El reloj no nos va a decir eso. El reloj no está diciendo vas a perder tu tiempo. Pero la brújula está diciendo tienes que seguir allá. ¿Sabes por qué? No es un secreto. La brújula siempre señala al norte. No importa si estás en la mitad del Amazonas, en la mitad de una gran selva. La brújula siempre te va a señalar al norte. Y si ya sabes que la brújula señala al norte, vas a buscar cualquier manera de seguir esa dirección, la mejor dirección. Y cuando te digo eso, significa que no puedes ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice, amado, amada, quiero que hagas esto y esta es la dirección que te doy, no te puedes apartar de esa dirección. Tú no puedes dejar a tu esposa por otro. No puedes dejar a tu esposo por otra. Tú no puedes, porque la dirección que te da Dios es que hasta que la muerte los separe. ¿Están aquí? ¿Están despiertos? Tú no puedes descuidar tu familia.
Amado, el domingo pasado te lo dije, yo sé que lo dije muy rápido, porque nos confunden qué es primero y qué es después. Primero es Dios y después yo. Porque si yo no estoy bien, mi familia no va a estar bien. Pero en ese orden de Dios, yo y mi familia es importante. Dios no te dio una familia para que lo descuidaras. Dios no te dio una familia para que perdieras la dirección de cómo cuidar a tu familia. No puedes tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Eso no es una buena dirección. Tú no puedes pensar que la iglesia voy a ir cuando tenga un problema. Pero si no tengo problemas, entonces no necesito la iglesia. O no necesito de Dios. Yo no entiendo las personas que cada cierto tiempo caen en la depresión, en la desesperación de que como no tengo lo que quiero, entonces Dios tiene la culpa. Y ya no quiero saber nada de Dios. Y como la iglesia tiene que ver con Dios, tampoco voy a la iglesia. También callados hoy, ¿no? Es que nos hemos desubicado en la dirección que Dios nos está dando. La pandemia fue una prueba para nosotros. Fue una prueba de Dios de cómo funciona su iglesia y cómo va a funcionar su iglesia. Algunos no volvieron. Digo, la iglesia en general, no regresaron. Es más, se acostumbraron a estar en su casa, en el sofá y en pijama y con un cafecito viendo los servicios, los cultos de la iglesia. Pero ahora ni siquiera eso. A veces me dan ganas de usar estos medios para decirles, regresen. No tienen que traer sus ofrendas ni sus diezmos. Porque eso es lo que dice. Ay, verán que ya no tengo que dar ni diezmos ni ofrendas y me va bien. Espero que sí. Que te dure. No puedes robarle a Dios. No puedes olvidarte de los necesitados. No puedes olvidarte de las almas perdidas. Dios quiere que vayas en esa dirección. Por eso es importante conocer nuestro entorno. ¿Dónde nos movemos? Necesitamos ir en la dirección correcta, no en lo que yo creo que es la dirección correcta. No es que me ha ido bien hasta ahora como voy. No te está yendo bien. En cualquier momento te vas a apartar. Y entonces para ir en esa dirección correcta necesitas esa brújula que estamos hablando. Pero necesitas una brújula personal. Yo no puedo usar la brújula de mi esposa o de mi yerno o de mi familia o de mis amigos. Yo no puedo usar la brújula de ellos porque yo no sé dónde lo lleva el Señor. Pero yo sé dónde quiere que vaya Dios. Entonces tengo mi propia brújula, mi brújula personal. Mira lo que dice el versículo 1 y la segunda parte del versículo 2. Volvamos ahí. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ahora escuche esto. Dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios ha levantado muchos ministerios hoy día, muchas iglesias, muchos ministerios proféticos, pero no los ha llamado a Nínive. Dios me llamó a mí a hacer algo, pero no te llamó a ti a hacer lo mismo que yo hago. Y Dios te ha llamado a hacer cosas a ti que no me llamó a hacerlas a mí. Tú tienes tu propio Nínive, yo tengo mi propio Nínive. Que nos guste o no nos guste, eso es otra cosa. Pero Dios te ha llamado a hacer ciertas cosas particularmente. Yo te pregunto, ¿a dónde te envió Dios? ¿A dónde te ha enviado? ¿Te acuerdas del primer amor cuando recibimos a Cristo? Nos íbamos al fin del mundo. Nos íbamos al fin del mundo. Yo platico con mucha gente, tú sabes, por causa de lo que yo hago. Platico con mucha gente y veo los niveles. Veo cuando están en ese primer amor. En ese primer amor que no les importa nada, dejan lo que sea por causa de Dios. Pero también veo el proceso. Mientras avanza el tiempo, en lugar de mejorar, parece que empeoramos. En lugar de ir más hacia Dios y conquistar lo que Dios nos dice, como que nos vamos acostumbrando, nos vamos acomodando. Ayer hablamos también con Marco, Larissa y Norma de los muchachos cuando están aprendiendo a manejar. ¿No es cierto que agarran el timón con las dos manos y van pegaditos aquí? ¿Sí? Pero después de que le dan el permiso al mes, con una mano. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque han tomado confianza. Pero esa confianza se exagera y caemos en las trampas de la ilegalidad. Entonces Dios quiere que tengas esa brújula personal.
Y aunque vuelvo a decirte, Amós, Habacuc, Abdías, eran capaces de ir a Nínive, Dios no los llamó a ellos. Dios no los llamó a ellos. Dios no les mandó a ellos a ir a Nínive. La voluntad de Dios es que Jonás fuera a Nínive. Y la voluntad de Dios es enviarte donde Él te dijo que fueras. No donde me dijo a mí que fueras para que fueran todos ustedes. Si yo te hablo de nuestros misioneros, los misioneros que hemos enviado a abrir iglesias, Dios no me envió a esos lugares a mí, si no, no estuviera aquí. Dios no me mandó a Chile allá con Raúl. Y Dios no me mandó, ni siquiera me mandó a Tijuana a abrir una iglesia. Dios me llamó a mí otras cosas. Y Dios no le mandó a ellos a hacer mi trabajo. Dios te da tu propio Nínive. Pero tienes que descubrir cuál es ese Nínive y estar listo para decirle, sí, Señor, no me gusta mucho, pero sí, quiero ir ahí. Y voy a ir porque voy a hacerte caso. La voluntad de Dios era esa para Jonás. Y Dios te va a llamar a ti para hacer las cosas en particular, no lo que otros hacen. Porque el problema es cuando empezamos a imitar a otros. Bueno, yo voy a ser como esta persona y voy a ser como aquella otra persona. No, nosotros somos individuos. Cada persona Dios nos mira individualmente. Y de esa manera tenemos que vivir. Dios nos ha colocado a cada uno en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, para que hagamos algo específico. Dios no nos ha llamado ni a la iglesia a sentarnos los domingos nada más. Dios nos ha llamado a servir. Hay tanto que se puede hacer. Hay tanto que se puede hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como miembros de este cuerpo. Así que Dios está diciendo, vayan a Nínive, ve a Nínive. Bueno, déjamelo hacerlo así, dile a tu vecino, ve a Nínive. Díselo, ve a Nínive. ¿Hacia dónde vas a ir tú? Porque hay dos caminos en la vida. Hay dos caminos para ti y para mí. Uno nos lleva a ese avivamiento que queremos espiritualmente y el otro nos lleva a la ruina. Nosotros escogemos. Si estamos determinados a movernos hacia adelante en la dirección correcta, no solo necesitamos una brújula personal, sino también necesitamos una brújula directa. Cuando hay, ¿cómo se llama eso en la tierra? ¿Imán? No es imán. ¿Cómo se llama? Cuando se ponen locas las agujas. ¿Y? Magnetismo, exactamente, esa es la palabra. Cuando hay magnetismo, esa brújula va a andar loca. Ya no va a ser al norte. Te vas a mover un poquito, pero como hay magnetismo, las agujas comienzan a moverse como locos. Entonces eso confunde. Y a veces nosotros necesitamos entonces una brújula directa, saber hacia dónde vamos, sin que nada nos engañe, sin que nada nos saque del lugar en donde Dios quiere que estés. Porque Dios quiere que estés en algún lugar. Y la intención de Dios es como tomar un mapa, como el que está ahí en la pantalla. Antes no teníamos GPS. ¿Cuántos se acuerdan cuando no existía eso? Ustedes ya sabían. Bueno, en mis tiempos no había GPS. Entonces usábamos mapa. Usábamos un mapa y lo comprábamos ahí en la gasolinera cuando íbamos a viajar. Norma era especialista con los mapas. Increíble. De veras, el precursor del GPS fue los mapas. Y yo me acuerdo que Norma agarraba aquello, o yo le decía, espera, yo te voy a ayudar. Y al rato me decía, lo tienes al revés. Porque yo no tenía ni idea de manejar un mapa, pero ella sí. Y se encontraba callecitas o se encontraba carreteras secundarias, pero siempre llegábamos al lugar. Ella era especialista en eso, pero ¿qué hacía? Bueno, vamos a Nínive y encerraba Nínive. Vamos a Los Ángeles y encerraba Los Ángeles. Vamos a San Diego y encerraba San Diego. ¿Por qué? Porque si no te ubicas, si no te enfocas, hay muchas otras direcciones que te pueden sacar de lo que Dios quiere que vayas. Amén. Necesitamos esa brújula directa. Ahora, Dios fue específico con Jonás. Ve a Nínive. Y aquí la historia comienza a volverse interesante. Todos sabemos que Nimrod fue el que fundó la ciudad de Nínive. Y Nimrod fue el que se le ocurrió hacer una torre. ¿Recuerdan la torre de Babel? Empezó a hacer aquella torre y la torre iba a llegar al cielo. Aunque cuando vemos los originales dice cuya cabeza llegue al cielo. Cuando quiere usurpar el lugar de Dios. Y eso fue lo que se le dijo a Nimrod.
levanta una torre y que llegue al cielo. ¿Se lo dijo eso Dios? Claro que no. Pero él, en su afán y en ese espíritu luciferino, en ese espíritu satánico, quería ser como Dios. Lo mismo que vemos nosotros en Génesis, en la primera mentira de Satanás con la primera pareja. Van a ser como Dios. Y esto es lo que siembra Satanás en la vida de los cristianos. Vas a ser como Dios, vas a ser como Dios. No tienes que hacer estas otras cosas. Haz lo que yo te estoy diciendo y vas a ver que vas a llegar bien. Y nosotros sabemos de ese engaño. Pero Nimrod comenzó a hacer esa torre y cuando ya estaba muy arriba, dice la Biblia que Dios se asomó. Dios tiene una ventana que yo me la inventé. Dios se asoma por la ventana del cielo. Dice, mira estos. Y mira lo que dice Dios. Nadie los va a hacer que desistan. Están de acuerdo. Y nadie va a hacer que desistan. Van a hacerlo hasta que la terminen. Entonces Dios bajó del cielo. Y la única manera para parar aquello fue confundir su hablar. Ya no se entendían. Así que la única manera a veces que Dios tiene para que nosotros dejemos de hacer lo que no debemos hacer es confundirnos. Él va a quitarnos de aquella dirección que llevamos y nos pone en la dirección correcta. Y cuando vemos que esa era una de las ciudades más antiguas en el mundo, con costumbres tradicionales para aquel tiempo, y quiero decirte algo importante. Nínive también era una ciudad grandísima, enorme, lo que llamamos hoy día la moderna Irak. Mosul, con las guerras que nos hemos metido, Mosul, por ahí estaba Nínive. Era una ciudad bonita, era una ciudad que tenía 20 millas de largo y las murallas, sus murallas eran de 100 pies de alto. Para los metros son como 43 metros más o menos. Así era, imagínate esa ciudad. Será una ciudad que tenía como 1 millón de habitantes. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que era una gran ciudad pero llena de iniquidad también, iniquidad es deseo de pecar. Cuando vemos ese deseo de pecar, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo cuando hay deseo de pecar en una familia. Dios tiene que hacer algo cuando hay un deseo de pecar en un negocio o en un trabajo o en cualquier entorno. Dios tiene que hacer algo cuando nosotros nos apartamos de su voluntad. Y Dios lo va a hacer. Las personas se conocían por su salvajismo en Nínive. Y tengo que decirte eso, tal vez hubiera sido la introducción. ¿Por qué no quería ir a Nínive? Porque era una ciudad terrible. Mira la historia, lo que nos dice de Nínive. Las personas se conocían por su salvajismo. Quemaban niños vivos y torturaban adultos quitándole la piel y dejándolos morir bajo el sol candente. ¿Cuántos quieren ir a una ciudad así? Y encima hablarles de que dejen de hacer eso. Nadie quiere ir a eso. Entonces podemos entender que Jonás no quisiera. Pero Dios le dijo, ve. Y cuando Dios dice, ve, hay que ir. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da algo, te va a respaldar siempre. Dios da una visión y te va a respaldar. Dios te dice, pon ese negocio porque te va a respaldar. Dios te dice, cásate con ese hombre o esa mujer porque te va a respaldar. Por eso tenemos que obedecer. Cuando no lo hacemos es cuando no nos va bien. Y ni siquiera te pregunto si conoces a alguien así. Así que Nínive era una ciudad de gran iniquidad. Y Jonás sabía acerca de esa crueldad, de esa brutalidad que había en esa ciudad. Todo el mundo lo sabía. Entonces, Señor, por favor, yo voy a hacer lo que tú quieras, pero manda a otro ahí, no. Yo no quiero ir. Quemaban, te decía, los niños. Nosotros vivimos en un mundo terrible hoy día, cruel, brutal. Ya no es el mundo que nosotros vivimos. Es un mundo terrible. Y yo planteo esto porque para nuestros niños, para nuestros jóvenes, qué difícil es este mundo y va a ser aún más difícil todavía. Todo lo que viene para nuestros jóvenes, para los hijos, para los nietos, qué terrible. Por eso tenemos que los padres apoyar a nuestros hijos, porque se están enfrentando a un mundo terrible, a un mundo cruel, a un mundo diferente. Así que esas cosas que antes nos hacían reír, ahora nos hacen llorar. Antes veíamos películas normales, ahora tenemos que ver a nuestros hijos. Yo no entiendo cuando te ponen ahí, en una película te ponen apto para niños de 14 años.
Y después te ponen contenido sexual, palabras soeces. Un niño de 14 años y puede ver esas películas. En mis tiempos ni de 21 años podía verlos. Pero hoy, o si no le dicen con atención de sus padres. Y entonces los dos, el papá y los hijos, están viendo pornografía en las películas. ¿Pero qué? ¿Es normal ahora? Eso es normal ahora. Sí es normal ahora. No debe ser normal, pero es normal. Por eso tenemos que cuidar los padres eso. Así que vivimos en un mundo también como Nínive, cruel y brutal. Y sabes, a nosotros como iglesia Dios nos envió a San Diego. Dios nos envió a una ciudad bonita, una ciudad hermosa, así como se veía Nínive también. Una ciudad grande, cosmopolita, una ciudad que todo el mundo quería ir. Pues también San Diego. San Diego es una ciudad muy bonita. La gente quiere vivir aquí, por eso es que todo es tan caro. Todos los jubilados del norte de Estados Unidos se vienen a vivir acá y ponen cara a las casas. Porque todo el mundo quiere vivir aquí. Es una ciudad limpia, a pesar de que somos frontera, es una ciudad limpia, es una ciudad ordenada. Ciudad bonita. Nos gusta vivir aquí. ¿Están aquí? Pero qué difícil es San Diego. No solamente por las cosas bonitas que tiene, parques y otros, a los alrededores tenemos playa, tenemos montañas, si te gusta, ¿cómo se llaman esos? Eso. Nos gusta porque es una ciudad bonita, pero cuando profundizas en San Diego nos damos cuenta cómo es San Diego también. No es una ciudad fácil de vivir. Así que Dios nos ha enviado aquí, pero nosotros sabemos cómo es la gente de San Diego. Conocemos cómo es la gente de San Diego, cómo se comporta la gente de San Diego. Pues podemos decir, bueno, es que somos de California, vivimos en California hacemos lo que nos da la gana. Por eso costó mucho las vacunas y por eso costó mucho que nos metiéramos en las casas, porque andábamos con nuestros shorts y camiseta todavía ahí alrededor de la playa, aunque la gente estuviera muriendo. California es así, San Diego no es la excepción. Somos muy independientes. Que no nos digan lo que tenemos que hacer. Por eso dicen que cuando se aprueba algo en California, se aprueba en todo Estados Unidos. Y ojalá sea solo para lo bueno. Dios nos ha enviado a una ciudad hermosa, pero también a los sin iglesia. Porque Dios necesita que le hablemos a aquellas personas que están encerrados en ese ambiente de Nínive. Y sí, los efectos terribles del pecado han cauterizado la conciencia hoy día. La gente ya no es como antes, nuestra cultura cambió. Ya no gobernamos de acuerdo a lo que es correcto, sino que gobernamos de acuerdo a lo que es incorrecto. Mira las leyes que se están aprobando. Mira lo que le están enseñando a nuestros niños en las escuelas. Mira lo que quieren aprobar para nuestros niños. ¿Sabes que ya hay estados en que se les dijo, ustedes no son los dueños de sus hijos, el Estado es el dueño de tus hijos? Amado, hay un niño, creo que tiene 10 años, 11 años, no recuerdo bien, que demandó a sus papás porque lo trajeron a esta vida. Sí, te puedes sonreír. Ahí están las noticias. Un niño que demandó a sus papás porque lo trajeron a este mundo, no le preguntaron. Qué ridículo, ¿cierto? Pero eso es lo que estamos viendo hoy día. Esos son los modelos en los que vivimos. El modelo en que tienes que saber cuidar a tus hijos porque ya tus hijos no van a tener el sexo con el que nacieron, sino el sexo que ellos decidan. Y no te estoy hablando de adultos, te estoy hablando de niños. Por eso los maestros hoy le están diciendo a los niños de muy corta edad, 5, 6, 7 años, si el niño dice, pero es que yo soy varón, sí, pero puede ser mujer también. Los maestros están haciendo eso. Acaban de demandar y creo que la sacaron de su trabajo una maestra porque estaba leyéndole a los niños todo lo que tiene que ver con lo transexual. Sin autorización. Eso es lo que están recibiendo nuestros niños. Claro, tú dirás, los míos no, pero sí está pasando en prácticamente todo Estados Unidos. En que tus niños van a escoger su sexo cuando ellos quieran. Y si ese niño, su maestra le dice, pero tú te puedes vestir como quieras. Porque el niño preguntó, pero si soy varón, ¿me puedo vestir de niña? Sí, claro que te puedes vestir de niña. Y si yo soy niña, ¿me puedo vestir de niño? Sí, también. Y miramos para otro lado, como no tiene que ver con nuestros hijos. Pero son leyes que estamos viendo hoy día. Amados, este es un mundo bien cercano a Nínive.
Este es un mundo muy cercano a Nínive y el Señor nos ha enviado a esa Nínive. Por eso necesitamos tener mucho cuidado. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, los 3 primeros versículos. 1 Timoteo 4, para gobernar de acuerdo a lo correcto. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio. ¿Cuántos han leído eso? ¿Cuántos ven las noticias? Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con actitud de gracias. Amados, es que no tengo el tiempo para meterme más. Pero esto es lo que estamos viendo y esta es nuestra Nínive. Y muchos quieren salir de Nínive, quieren irse a Tarsis, donde no pasen estas cosas. Las cosas que solían sorprendernos ahora no nos sorprenden. Ya no nos sorprenden. No solamente por la violencia, las guerras, los rumores de guerra, todo lo que Mateo 24 habla. Estamos en nuestra mesa con nuestra familia comiendo y estamos viendo que niños en África se están muriendo de hambre y decimos, ay, pobrecitos, pero seguimos metiéndonos el taco. Sí, es que este es un mundo diferente, ya no nos sorprende nada. Las cosas que nos apenaban antes, ahora nos entretienen. Nuestra cultura ha vendido su alma al materialismo. Más en este país. Nosotros venimos de Centroamérica hace unos días. Y cuando tú comparas, uno tiene que darle gracias a Dios de estar aquí. Aunque nos quejemos. No saben lo que es pasar hambre. No saben de una mamá que cuando la entrevistan dice que tiene 3 días de no comer porque prefiere que su niño coma. Cuando no tienen nada. Nuestra cultura ha llenado casi todo con liberalismo. Si se siente bien, entonces hazlo. Eso es lo que se dice hoy día. ¿Te sientes bien? Hazlo, no importa. No importa lo que la gente diga, si tú te sientes bien, hazlo. Eso no es cierto, eso no puede ser. El hecho que yo me sienta bien haciendo un pecado no quiere decir que esté bien. Pero eso es lo que sucede con nuestra cultura, con nuestra sociedad. Vamos en la dirección incorrecta. Necesitamos tomar esa brújula y tener una brújula con propósito también. Y mira, Dios llamó a Jonás a clamar contra Nínive por su pecado. Y esto es seguro que Dios está llamando a más personas a clamar contra el pecado en nuestra sociedad hoy día. Pero la iglesia se ha dormido, la iglesia está adormecida. La iglesia piensa que ese no es el trabajo que les corresponde a ellos. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general. En el siglo XXI se ha hecho negocios con Nínive. Lo estamos viendo en lo macro y en lo micro también. Ha sido llenada con aquellos que quieren vivir de una buena manera, aunque no esté bien cómo se consigan las cosas. Aunque se consigan mintiendo las cosas, de todas maneras, lo adquirimos. Hemos sustituido a Hollywood por santidad. ¿Sabes quién guía nuestras vidas? Todas las películas, todas las series. La gente no habla de otras cosas. La gente no habla de Cristo, la gente no habla de santidad. La gente habla de las series que vemos en Netflix o cualquier otra. Vivimos alrededor de eso. Claro, estos mensajes no son muy agradables, ¿cierto? Dan ganas de irse. Pero esa es la realidad. Yo quiero despertarte esa realidad. Porque estamos viviendo en Nínive. Pero no estamos haciendo nada, nos estamos acomodando. ¿Hacia qué dirección vas? ¿A Tarsis o a Nínive? Déjame hacer esta rapidito. Porque si te quieres vivir en la dirección, si quieres dirigirte a la dirección correcta, tienes que ir a Nínive. Esa es la dirección correcta, aunque no nos guste. Dios quiere que seamos luz ahí en Nínive. Y mira, el segundo principio es considerar las consecuencias de salirse de la dirección de Dios.
y tienes que considerar para dónde vas. Jonás no pensó en las consecuencias al no obedecer la voluntad de Dios. La desobediencia siempre te hace descender, siempre, siempre. Nada te levanta cuando estás en desobediencia, te hundes cada vez más. Nadie cae hacia arriba, todos caemos hacia abajo. Mira esos versículos que están ahí de Jonás 1, 3, 6, 15 y 17. Mira lo que dice ahí. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. ¿Cuántos saben que se puede huir del Señor? Sí se puede, pero no se debe. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Mira, el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. El siguiente versículo era el 15, ¿no? 15. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Y el versículo 17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Me imagino a Jonás, bueno, el Señor quiere que vaya a Nínive, pero voy a ir aquí, me voy a comprar mi boletito en primera clase para ir a Tarsis. Todo tiene un precio. Él pagó el precio para ir a otro lugar. Y conocemos la historia. Y la historia nos dice que fue un desastre en la vida de Jonás, mientras no entró en obediencia. Así que tienes que tener consecuencias cuando estamos en pecado. Cuando hablamos de que bajó a Jope, se descendió. ¿Sabes qué significa Jonás? Significa paloma. Cuando yo busqué eso, dije, paloma, será para volar, de no ir a Nínive, escaparse de ahí. Porque paloma es todo lo contrario. Es tipología del Espíritu Santo. Debería tener los dones del Espíritu Santo. Todo lo que la palabra nos habla, ¿no? Pero la obediencia te hace descender. La desobediencia te hace descender. Siempre ha sido así. Andas bien como cristiano, como cristiana, y desobedeces a Dios, no vas para arriba, vas para abajo. ¿Significa que no me puedo arrepentir? Por supuesto que te puedes arrepentir. Las veces que tú quieras te puedes arrepentir. El problema es que nosotros no sabemos en qué momento Dios va a ser así y va a traer juicio. Por las personas que constantemente, y lo dije el domingo pasado, están pecando y pecando en las mismas cosas y las mismas cosas. Yo sé que no les gusta que les diga esto, pero la gente peca por las mismas cosas y se arrepiente por las mismas cosas, pero sigue repitiendo las mismas cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dice, lo siento mucho. Te va a llegar juicio. Porque te puedes arrepentir y estás en la fila, el primero en la fila, aquí estás. Aquí pecaste y uno dice, Señor, me arrepiento, perdóname, Señor. Y uno piensa que puede regresar otra vez a su lugar en la primera fila. Te tienes que ir atrás, allá a la cola, a empezar de nuevo. El pecado trae consecuencias, siempre trae consecuencias. Perdónale, pregúntale a un adúltero, pregúntale. ¿Trae consecuencias? No, pues ya tengo 5 años en adulterio y no pasa nada. ¿Y cuántos hijos tiene fuera del matrimonio? Que son los que van a sufrir las consecuencias. No, es que yo de vez en cuando me echo mis traguitos, pero eso no tiene nada que ver. Bien, pero es que eso va a traer consecuencias a tu hígado, va a traer consecuencias a tu organismo. El pecado siempre trae consecuencias. Puedes ocultarlo si quieres, pero va a traer consecuencias. Tarde o temprano va a traer consecuencias. Nadie tiene que descubrirte, ya te vi en tu pecado. No te preocupes, ya Dios lo sabe desde el primer día. Y eso es más que suficiente. Así que hay que arrepentirse. Es bueno y necesario, pero recuerda que no te va a devolver al primer lugar en la fila. Cuando te caes, tu decisión desciende también. El versículo 3, estamos en Jonás, recuerda, versículo 3, en la primera parte del versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, y bajó a Jope. Tu decisión te desciende. Siempre que tú desciendes en tu pecado, siempre que tú tomas decisiones para ir fuera de la voluntad de Dios, vas a descender. Y una de las palabras más tristes fueron esto: Jonás se levantó. Y tú dirás, bueno, pero qué bueno que se levantó. Espérate un momentito. ¿Cuándo se levanta una persona? Cuando está caída.
Yo no quisiera que ustedes se levantaran en su vida cristiana. No, en ningún momento yo quisiera que ustedes se levantaran en su vida cristiana, porque eso me dice que estaban caídos. Y ya suficiente historia tenemos con los ángeles que se perdieron porque cayeron. Así que puede que hayas pensado que Jonás fue el más humilde, el más tranquilo, porque Dios los escogió. Él tenía la oportunidad de agradar a Dios, de predicar a una ciudad entera, pero no quiso. Así que siempre muchos han contemplado dejar la voluntad de Dios por alguna razón. No es que yo, por mi familia, es que los domingos, como es el único día que tengo, yo quiero dedicarlo a mi familia. O es que tengo mucho trabajo, entonces no puedo hacer las cosas de Dios los domingos, y eso incluye iglesia. O es que tengo un negocio hoy día. Mira, yo conozco tantos hermanos y hermanas cristianas que tienen un negocio y el domingo lo tienen cerrado porque es el día del Señor. Te voy a abrir una puerta. Bueno, tienes un negocio, no cierres todo el domingo, pero cierra lo que te dura venir a tu iglesia. Te estoy abriendo una puerta. Ojalá tuvieras un día de reposo, uno aunque sea, porque es bíblico también. Entonces tú desciendes cuando te caes. Jonás descendió a Jope buscando un barco que se fuera a Tarsis. Es una cosa muy peligrosa justificar la desobediencia solo porque las cosas parece que van bien. Hay personas que dicen eso. Pero a mí me va bien. Nadie sabe que estoy pecando, pero me ha ido bien. No, mi amado, tarde o temprano Dios va a poner su mano sobre ti. Así que la verdad es que siempre creemos que podemos desobedecer y siempre va a haber un barquito que te va a sacar de donde debes ir. Siempre va a haber. Ahí te va a aparecer un barco que te va a sacar de la voluntad de Dios. Eso es especialista Satanás en hacerlo. ¿Sabes qué? Satanás se encarga de que haya transportación para sacarte de la presencia de Dios, pero no puedes esconderte de la presencia de Dios. Pregúntale a Adán y Eva, pregúntales. Dios se tuvo que asomar a la famosa ventana que yo tengo de Dios y dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Como que Dios no supiera dónde estamos. Claro que Dios sabía dónde estaban. Ellos no sabían en el lío que se habían metido. Dios siempre sabe dónde estamos, siempre. No lo podemos engañar. O Caín y Abel. Caín, ¿dónde está tu hermano? Sepa. Ni sé. Dios ya sabía lo que había pasado también. Siempre pensamos que Dios no se da cuenta, que Dios está en la guerra de Ucrania mirando para otro lado y nosotros por acá haciendo lo que queremos. No puede ser eso. Moisés, ¿te acuerdas Moisés? Mata a un egipcio y al día siguiente se encuentra con otra pelea y el mismo hebreo, de su mismo pueblo le dice: ¿y qué? ¿Me vas a matar a mí? Como mataste al egipcio. Porque le estaba reclamando que dejara de hacer lo que estaba haciendo, peleando con su hermano. No se pudo esconder Moisés de su crimen. Amados, de Dios no nos podemos esconder. Y David quiso esconder no solamente su pecado de adulterio, quiso esconder el embarazo de Betsabé. Ya sabemos que esas cosas no se pueden hacer. Y la pregunta sería: ¿te estás escondiendo de Dios? ¿Alguien se está escondiendo de Dios? Se desciende a la oscuridad. Esta historia es que necesitamos tanto tiempo para ello. ¿Alguna vez te has imaginado vivir en la oscuridad apestosa? Esa desesperación de vivir 3 días metido en la barriga de un gran pez. Me imagino con algas aquí en la cabeza, apestando a pescado. Bueno, en la imaginación puede ir ahí. Pero es que Dios creó ese pez solamente para Jonás. Él lo creó para eso, para volverlo a la realidad, hasta que él se despertó. Y mira, nosotros necesitamos saber que Dios tiene preparado un pez si no obedeces. Ahí está. Pero Jonás pide una segunda oportunidad, porque Dios es nuestro Dios de oportunidades, de una segunda, de una tercera, una cuarta. No sé cuántas oportunidades te ha dado Dios, pero conozco mucha gente que Dios le ha dado muchas oportunidades y aún así continúan en lo mismo, hasta que ya no haya remedio, hasta que pida cuentas. ¿Tú te has dado cuenta que todo el libro de Jonás, todos obedecieron menos Jonás? Todos
obedecieron menos Jonás. A veces somos rebeldes a eso. Dios te dice, tienes que hacer algo y tú continúas, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer. Así que mira este principio. El tercer principio es considera el costo. Considerar el costo de desobedecer a Dios. Jonás pagó el precio antes de subirse al barco que iba a Tarsis. Pero todos pagamos un precio para escondernos de Dios. Siempre que nos escondemos de Dios vamos a pagar el precio. Escúchame bien, por favor. ¿Tú has considerado el precio de no tener algo que hacer para Dios? ¿O de desobedecer a Dios en lo que te dijo que ya hicieras? Pastor, es que a mí me gusta esta muchacha. Yo sé que todo el mundo me dice que no. Mis papás me dicen que no. El pastor me dice que no. Mis amigos me dicen que no. Pero es que me gusta. Bueno, es tu problema. Es tu problema. Obediencia o desobediencia. Si te casas, el problema no va a ser ni del pastor, ni de tus papás, ni de tus amigos. El problema va a ser tuyo. ¿Cuántas veces he escuchado yo, ¿sabe qué, pastor? Yo sé que no es cristiano, pero me prometió que cuando nos casemos va a venir a la iglesia. Siéntate a esperar. No pasa, no sucede. No sucede. Así que podemos pagar un costo bajo o un costo alto, porque Dios sigue alimentando el pez que te tiene ahí listo. Sabes que abrimos muchas puertas, ¿no?, de desobediencia. Pobrezas, enfermedades, divorcios, separaciones, abandono, depresiones. Todo eso son abrepuertas para ir a dar a la boca de ese pez. Porque desobedecemos y eso trae consecuencias, te había dicho. Entonces, esto es acerca del amor que Dios tiene por los no salvos. La ciudad de Nínive, terrible ciudad. Tengo 20 cosas que decirte para comparar Nínive con nuestra actualidad. No lo voy a hacer, pero lo que te digo es que esto es el amor de Dios. El amor de Dios que le dice a un hombre, tienes que ir a Nínive y predicarles que se arrepientan para que yo no traiga juicio. Esa es una oportunidad. Esa es una oportunidad. Mira, Lot, habla la Biblia, que fue avanzando hasta llegar a las puertas. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde estaba Lot? Sodoma. Dice la Biblia que comenzó avanzando hasta llegar a las puertas de Sodoma. Puertas es autoridad. Era una autoridad en la puerta. Y cuando los ángeles llegan a la ciudad para advertir a Lot y a su familia y salvarlos, todas aquellas personas que vivían en esa ciudad terrible, igual que Nínive, llegaron a tocarle a Job y le dijeron, a Lot, y le dijeron: danos a esos hombres. La versión original dice: porque queremos tener sexo con ellos. Eso dice la versión original. Claro, está bonita nuestra versión, es que dice para conocerlos. Es que queremos darles la mano y darles la bienvenida aquí a Sodoma. No. Es porque querían abusar de ellos. Pero ¿qué sucedió antes? Lot tuvo que salir de la protección y ponerse ahí en el abismo para poder caer. Y Dios está señalando y te está diciendo: hay muchos como Nínive, hay muchos como Sodoma y Gomorra que necesitan que tú obedezcas a Dios. En tu trabajo, en tu negocio, en tu escuela, en tu universidad, en tu entorno donde vives. Hay gente que está esperando que tengas misericordia de ellos. Están aquí. Y voy a terminar con esto. ¿Quién va a pagar el precio de no tener un avivamiento en la iglesia o en la familia o en tu entorno? ¿Sabes quién lo va a pagar? Nuestros hijos, nuestras generaciones. Ellos van a pagar el hecho de que tú no te hayas puesto en la brecha y decir: Señor, mándame a mí, porque tus hijos van a ver que tú te acomodaste a la Nínive donde vives. Y tus hijos van a decir: bueno, si mi papá o mi mamá no dicen nada, es que está bien. Entonces puedo ver las mismas películas que ellos ven y puedo entrar a las redes y participar de las mismas cosas que ellos hacen.
Eso van a decir los hijos, porque al final esa generación es la que está sufriendo hoy día. Es la generación que estamos descuidando, que estamos culpando porque son rebeldes, porque no son obedientes. Pero es que yo te dije el domingo pasado y te lo he dicho en otras ocasiones, es que no son los hijos los que tienen la culpa, son los padres que permitimos que ellos sean como son. Así que la responsabilidad es nuestra, y a lo mejor tu Nínive no está tan lejos. Tal vez no tengas que tomar ningún barco, porque tu Nínive puede estar en tu propia casa. Ese es un buen día para reaccionar. Este es un buen día para reconocer que necesitamos obedecerle a Dios. Así que parece que hoy día las personas escuchan qué es lo que hay para mí en lugar de qué es lo que hay para Dios. ¿Qué hay para Dios? No, es que primero yo quiero que Dios me bendiga y quiero tener todas las bendiciones y entonces después voy a pensar en Dios. En lugar de estar tus corazones sintonizados con el Espíritu Santo para que abras tus ojos y puedas descubrir, discernir Nínive, ahí donde te mueves todos los días. No huir de allí, no huir de ahí. Porque acuérdate que alguien está dándole de comer a un pez para ti. Alguien está formando un pez para ti. Ninguno quiere vivir en un pez, ni siquiera un día, ni siquiera una hora. Nos escapamos de ellos obedeciendo a Dios, simplemente obedeciendo a Dios. Y creo que este despertar es algo personal. Tú tienes que decirle que sí a lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que decirle que sí a Dios, aunque te parezca que es terrible, que no quieres ni siquiera asomarte a esa Nínive. Hoy es un buen día para decirle, Señor, cuenta conmigo. Señor, quiero obedecerte. Ya no quiero vivir como estaba viviendo. Hoy es un buen día para eso. Póngase de pie, por favor. Tarsis o Nínive. Obediencia o desobediencia. ¿Estará Dios alimentando un pez para ti? Nos negamos a eso, ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Como iglesia, Dios nos ha dado el mandato de ir a nuestro Nínive. Si lo vemos como ciudad, San Diego. Pero también nuestra iglesia, también nuestra familia, también nuestros compañeros de estudios o de trabajo. Ese entorno donde nos movemos, ahí puede estar Nínive, sin tener que comprar boleto para ir a ninguna parte. ¿Seremos fieles a este llamado? ¿O pasaremos todo lo que Jonás tuvo que pasar? Oremos juntos, por favor. Si quieres repetir conmigo. Señor y Dios. Dilo fuerte conmigo. Señor y Dios. Heme aquí. Envíame a mí. No me dejes que acomode mi vida y cambie la dirección que me has dado. Dilo conmigo. Señor, muéstrame cuál es mi Nínive. No quiero ir a Tarsis. Quiero obediencia. No quiero desobediencia en lo que resta de mi vida. Quiero ir, dilo conmigo, quiero ir en la ruta correcta. Dame fuerzas para lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios amado.